Bueno, Debian, mire, estábamos hablando entonces que tenemos estos cuatro temas de exposición y lo hicimos en orden de llegada. Qué pena. Entonces, eran normas de aseguramiento de la información GINET, contabilidad ambiental en Colombia, lo que escogió Víctor. Wilmer escogió globalización y armonización contable y a usted le tocó la transformación del modelo de negocio de las firmas contables. Digo yo que este tema es interesante porque entonces nos ubica, bueno, ¿qué va a ser de nuestra profesión de aquí a unos años? ¿A qué nos vamos a dedicar? ¿A las consultorías o a qué? ¿Cuál será el modelo de negocio? ¿Será que seguimos llevando contabilidades de aquí a unos 5 o 10 años? A ver, de pronto usted es gurú del tema y encuentra algo bien fascinante para hacer nosotros los contadores de aquí a unos años. ¿Sí? Entonces, es más cómo se va a aplicar la contabilidad a futuro. Sí, como, o lo mismo, usted como contador, ¿usted cómo ve el modelo de negocio? Usted como para vivir de aquí, esta carrera, para vivir de qué podemos, qué? Según cómo vaya la evolución de este planeta. Bueno, entonces, hoy el tema de hoy es el marco legal contable del sector privado para entidades con y sin ánimo de lucro. Entonces, el marco legal de la contabilidad está conformado por la Ley 145 de 1960, adicionada por la Ley 43 de 90, el Decreto 2420 de 2015, el Código de Comercio y artículos relacionados con el Estatuto Tributario, Decreto 624 del 86. Para el sector privado, la norma más importante es el Decreto 2420, por cuanto es la norma que regula los principios que debe observar la contabilidad para que tenga validez como prueba y cumpla con sus objetivos. El decreto 2420, entonces, el considerado el más importante, fue expedido por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, con el fin de compilar y estructurar en un solo cuerpo normativo el régimen de normas contables, de información financiera y de aseguramiento de la información que deben aplicar las entidades sometidas a la inspección, vigilancia y control del Estado. Los aspectos más importantes de este decreto es que es una compilación normativa, es decir, en un solo decreto, las normas las apilan, las ponen en un solo decreto. Estas estaban dispersas en diferentes disposiciones, entonces cada vez que sale una norma nueva la añaden como un anexo al decreto. Otro aspecto importante de esta norma, de este decreto 2420-2015, es la adopción de estándares internacionales. Establece oficialmente la adopción de normas internacionales de información financiera, las NIF, las normas internacionales de aseguramiento de la información, las NIA, y las emitidas por la IASBI y la IFAC, respectivamente. Esta norma lo primero que hace es clasificar en grupos, divide las entidades en tres grupos para aplicar las NIF según su tamaño. Entonces, en el grupo 1 están las empresas de interés público con obligación de rendir cuentas. Entonces, el grupo 1, las NIF plenas. El grupo 2, las pymes y pequeñas empresas aplican NIF para pymes. El grupo 2, las NIF para pymes. Y el grupo 3 ya es para microempresas, es decir, como en el ámbito colombiano es el que más estamos aquí inmersos, aplican contabilidad simplificada bajo normas propias, el mismo decreto 2649 del PUC, la contabilidad normal que estamos llevando. El decreto 2420 entonces nos da un marco técnico normativo. Se incluyen entonces anexos técnicos actualizables por decreto posterior que contienen las NIF, las NIA, aplicables en Colombia y divididas según estos grupos. También nos habla de las normas de aseguramiento de la información. Se adopta el marco técnico de las normas internacionales de auditoría para revisores fiscales y auditores. El decreto 2420 nos habla que de su vigencia de actualización,
dice que entró en vigencia, a pesar de que es del 2015, entró en vigencia en el 2016 y ha sido modificado y actualizado por otros decretos. Por ejemplo, por los decretos 2496 de 2015 y el 2131 de 2016. Es de aplicación obligatoria para todas las empresas que están sujetas a inspección y vigilancia del Estado, dependiendo de esta clasificación del grupo. Hay responsabilidad del contador público, nos indica qué responsabilidad tienen los contadores públicos ahí, refuerza el rol profesional del contador en la aplicación de las normas y la presentación razonable de la información financiera. Este decreto 2420 es una integración con la ley 1314 de 2009, que es la de las normas internacionales de contabilidad, las NIC. Desarrolla lo previsto también en la ley 1314 del 2009, establece principios y normas de contabilidad e información financiera en Colombia. Facilita también la actualización técnica, permite que el gobierno actualice los marcos técnicos mediante anexos normativos, sin necesidad de crear nuevos decretos estructurales. Es decir, cuando ustedes tengan una duda, entonces remítanse al decreto 2420 y ahí en los anexos encontrarán información relevante respecto a la profesión en el sector privado. Entonces, ¿qué es el marco conceptual de la NIC? Comprende conceptos básicos de la contabilidad y se debe consultar en la página del Consejo Técnico de la Contaduría. Ahí en esa página web usted encuentra entonces todo lo del marco conceptual de la NIF. El marco conceptual de la NIF entonces es la carta de navegación y el contenido debe conocerse antes de acometer cualquier estudio de las normas internacionales de información financiera. La carta de navegación, por ahí nos dirigimos todos. Aunque la contabilidad es una disciplina para procesar cifras y datos cuantitativos, el marco conceptual exige características cualitativas de información financiera. Dichas características son las que hemos visto y hemos repasado en algunas ocasiones: la relevancia, la materialidad o importancia relativa, la representación fiel, la comparabilidad, la verificabilidad, la oportunidad y la comprensibilidad. De eso ya hemos hablado anteriores. La ley 43 entonces del 90 reglamenta la profesión del contador, profesional en el que recae la responsabilidad de llevar la contabilidad en debida forma. Esto es velar por el cabal cumplimiento de las normas que rigen la contabilidad. Entonces aquí tenemos otras tres importantes. La ley 43, el Código de Comercio. Entonces, el Código de Comercio es quien reglamenta la obligación de llevar la contabilidad y además establece cuáles personas naturales o jurídicas deben llevar contabilidad. Igualmente regula lo referente a los libros de comercio y todo lo relacionado con el capital y las utilidades de las sociedades comerciales. El Código de Comercio en el título 1, capítulo 4, regula los libros de comercio, libros de contabilidad, ¿sí? De contabilidad sobre todo. Cómo debemos llevarlo, sin tachones, enmendaduras, los requisitos de la contabilidad y otros aspectos relacionados. Existe además una infinidad de decretos, circulares y resoluciones emitidas por las diferentes entidades estatales que de una u otra forma intervienen, regulan y vigilan la contabilidad. Entonces, a nosotros, ¿quién más nos regula? La Superintendencia de Sociedades, la Superintendencia de Servicios Públicos, la Superintendencia de Comercio, Industria y Turismo y la DIAN. Hay que tener en cuenta esas cuatro entidades sobre todo. Debe tenerse en cuenta que toda autoridad tiene facultades para exigir libros. Entonces, esas entidades tienen facultades para exigir libros y soportes contables según se necesite. La entidad encargada oficialmente de orientar y conceptuar sobre temas contables es el Consejo Técnico de la Contaduría Pública. Consejo Técnico de la Contaduría Pública. Entonces es la entidad encargada de conceptuar sobre los conceptos de temas contables. El sector privado sin ánimo de lucro es definido de forma expresa por el Estatuto Tributario, en el artículo 19, como entidades de régimen tributario especial.
Estos sectores de la economía deben observar las mismas disposiciones de los entes comerciales con ánimo de lucro. Entonces, tenerse en cuenta que el decreto 2496 de 2015 modificó el decreto 2420 de 2015, hace salvedades respecto a lo referente con el capital de las cooperativas, salvedades que deben tenerse en cuenta a la hora de aplicar la normatividad internacional en una de estas entidades. Entonces, el decreto 2496, las llamadas ESAL, entidades sin ánimo de lucro. En Colombia, para el reconocimiento y registro de los hechos económicos, se aplicará el Plan Único de Cuentas para cada sector económico, salud, financiero. ¿Cuántos PUC creen que tenemos? Un plan único, ¿no? Tenemos más de 20 PUCs. Más de 20 PUCs. Dice, para cada sector, para el sector salud, para el sector financiero, para el sector minero, para el sector comercial, para entidades sin ánimo de lucro y para muchas otras entidades, para las de servicios públicos, en fin. Las NIF, oigan bien esto muchachos, que nos quede aquí, no establece ningún plan de cuentas específico, ¿sí? Tampoco prohíbe la aplicación de los planes existentes. De la NIF nos da la libertad de que apliquen el PUC que requieran y ya. No, es decir, la NIF no tiene un PUC. El ente regulador de las entidades sin ánimo de lucro es la Superintendencia de Economía Solidaria. Entonces aquí, la Supersolidaria. Por tratarse de un sector cuya finalidad es el bienestar de los asociados y la asignación de los excedentes de cada ejercicio de conformidad con el artículo 54 de la Ley 7988, ha dispuesto la Circular Básica Contable y Financiera número 4, circular número 4 de 2008. Donde se precisa la forma de revelar las partidas en los estados financieros, observándose de tratamientos especiales de revelación. Pregunta, ¿ustedes han visto algo relacionado así con las empresas sin ánimo de lucro, la contabilidad de ellas? ¿No? ¿Nada? Importante para ver. Resultaba harto trabajito de contadores especialistas en ESAL, en las entidades sin ánimo de lucro. El Plan Único de Cuentas entonces fue creado para proporcionar uniformidad en el registro de las operaciones económicas realizadas por los comerciantes, con el fin de permitir transparencia en la información contable y por consiguiente la claridad, la confiabilidad y la comparabilidad, el cual fue adoptado para los diferentes sectores de la economía, aplicando de acuerdo a sus necesidades de información y a la naturaleza de las operaciones. De no adoptar un PUC existente, debe elaborarse uno propio como condición para la correcta organización. Entonces, si a usted no le gusta un PUC, usted puede acomodar uno propio, pero lo mejor, apéguese a los 20 y pico de PUCs que hay por ahí. Una pregunta, señor, para que se esté viendo. Yo, por ejemplo, tengo una empresa que está en su sector, digamos, está en el sector de la salud, pero entonces sería una empresa que, digamos, ofrece servicios de, una tomografía. Sí. Ahí podría yo acomodarla a lo que yo estoy ofertando, ¿cierto? Sí, señor. Sí, esa es la idea. Pues como es que no es como pues no quitarle el estándar, sino como también hacer que sea real la información que yo estoy ofertando cuando por ejemplo me toca declarar ese tipo de cosas, ¿cierto? Sí. ¿Tiene una empresa de eso? Uy, mismo. No, es que yo me pongo en ejemplos contextuales, pero pues, no para mí también, no es que yo esté en el sector privado. Bueno, entonces la convergencia, todo esto, el decreto 2420 es una convergencia de las normas internacionales de información financiera. Recuerden que la NIF es la ley 1314 de 2009. La norma de la NIF. Y aquí el decreto 2420 es el que regula los grupos. Grupo 1 NIF plena, grupo 2 NIF para pymes y grupo 3, 15 capítulos que son las empresas normales, las que nos enseñan acá en la universidad.
La ley 1314 entonces ordena hacer convergencia a normas locales, a normas internacionales, y ordena que se haga transición teniendo en cuenta el nivel de ingresos de activos de las empresas. Por tal motivo, el Consejo Técnico de la Contaduría emitió en el año 2011 un documento denominado Direccionamiento Estratégico. Entonces, las empresas quedaron clasificadas en estos tres grupos. Miremos las características de este grupo. En el grupo 1 se encuentran los emisores de valores o entidades y negocios fiduciarios que tengan valores, es decir, que estén inscritos en la bolsa. Las entidades y negocios de interés público, es decir, las empresas estatales. Y entidades que, que no estén en los numerales anteriores, que cuenten con una planta de personal mayor a 200 trabajadores o con activos totales superiores a 30.000 salarios mínimos mensuales. Y que adicionalmente cumplan con ser subordinados o sucursal de una compañía extranjera que aplique NIF plenas, ser subordinadas de una compañía nacional que debe aplicar NIF plenas, ser matriz asociado o negocio conjunto de una o más entidades extranjeras que apliquen NIF plenas, realizar importaciones o exportaciones que representen más del 50% de las compras de las ventas respectivamente. El grupo 2 son entidades que no cumplen las condiciones del grupo 1 ni con las del grupo 3. Entonces, según el decreto 2420, el grupo 2 está conformado por las pymes y deben aplicar las NIF para pymes. Y estas se componen de 35 secciones. Las NIF para pymes son 35 secciones. El grupo 3 son 15 capítulos, el NIF para pymes son 35 secciones. Todas vigentes hasta la fecha. El grupo 3 entonces, aplicará esta NIF a las microempresas que cumplan la totalidad de los siguientes requisitos. Contar con una planta personal no superior a 10 trabajadores. Recuerden que la ley en este momento para pagar SENA y CFE es que la empresa no tenga más de 10 trabajadores. ¿Sí? Si tiene más de 10, entonces ya entra como micro. Entonces, ¿cómo se llamarán las de menos de 10? Si las de 10 son microempresas, ¿cómo se llamarán las de menos de 10? No llevan de un quinto pronto, ¿no? Sí, pero digo yo, les pregunto, ¿habrá nombre para eso? Vemos que microempresas son a partir de 10 trabajadores y los que tienen menos de 10, entonces, ¿qué serán? Pequeñas. No, pues pequeñas no son pequeñas. Pequeñas serían como las pymes, pequeñas y medianas empresas. Bueno, hasta el momento no he encontrado denominación para esas. Yo las diría tiendas. Tienditas ahí. Creo que eso es la figura, usted está diciendo de la esquina de 10 trabajadores, eso es la figura sumar y esas cosas que están de las unas más. Pero ahí sí tocaría mirar, eso es según el territorio. Sí, Según el territorio, habría que mirar el estatuto territorial de ahí. también están las S, ¿cierto? Las S, sí, señor. Bueno, Entonces, para no salirnos entonces, en el grupo 3 están las microempresas que son planta superior, no superior a 10 trabajadores, poseer activos totales inferiores a 500 salarios mínimos. De 500 salarios mínimos. Tener ingresos brutos anuales inferiores a 6.000 salarios mínimos. Según el decreto 2420, el grupo 3 debe aplicar los estándares locales regulados en el anexo 3 de dicho decreto. Entonces, estos estándares se conforman de 15 capítulos, que son estos. El capítulo 1 habla del marco conceptual, que ya hemos explicado qué es el marco conceptual, que es el que define los principios básicos para reconocimiento, medición, presentación, revelación de la información. El capítulo 2 habla de cómo es el tratamiento o el reconocimiento de los inventarios. Dice que para este tipo de empresas no se puede llevar el método LIFO, que es last in, first out, últimas en entrar, primeras en salir. Las propiedades planta de equipo se miden al costo menos la depreciación y deterioro. Se define la vida útil, métodos de depreciación y se miran los desechos.
El capítulo 4 habla de los activos intangibles, solo se reconocen los adquiridos, se prohíbe el reconocimiento de intangibles generados internamente. El capítulo 5 habla del deterioro del valor de los activos. Se requiere evaluarse indicios de pérdida y reconocer el deterioro cuando el valor en libros excede el valor recuperable. El capítulo 6 habla de cómo reconocer un pasivo, que es cuando existe una obligación presente, probable, salida de recursos y se puede estimar, e incluye también las provisiones. Es decir, este grupo 3 es tal cual como nos enseña la contabilidad acá en la universidad, ¿sí? Los ingresos se reconocen cuando se transfiere el control del bien, los costos y gastos según la naturaleza en el periodo que ocurren, los arrendamientos se reconoce el gasto por arrendamiento en el periodo que se incurre, no distingue entre arrendamiento financiero y operativo, que sí lo hacen las NIF plenas y las NIF para pymes. Del patrimonio, habla sobre los registros de aportes, reservas, los resultados acumulados, incluye cómo se debe distribuir las utilidades. El capítulo de hechos posteriores al periodo sobre el que se informa, se deben reconocer hechos que afecten las cifras del periodo si son ajustables. Las revelaciones, se exige información mínima en notas de los estados financieros, políticas contables. Los estados financieros incluyen estado de situación financiera, de resultados y notas. No se requiere entonces para el grupo 3, estado de cambio en el patrimonio ni el estado de flujos de efectivo. Y transición, y el último capítulo habla de cómo sería la transición a los estándares para microempresas, orienta cómo realizar la transición desde normas anteriores, incluyendo las excepciones y exenciones. Entonces, según esto, la ley 1314 nos ordena converger hacia las normas internacionales de información financiera y otorga plazos para el Consejo Técnico de la Contaduría Pública presente proyectos. Normalmente esto arrancó, estamos en el 2025, creo que esto arrancó en el 2014, que era obligatorio cumplir, entonces, si no estoy mal, a partir del 2014. En el mencionado documento, el Consejo Técnico de la Contaduría clasifica a las empresas en 3 grupos, volvemos a repetir lo mismo, entonces ya dice que para el grupo 1, entonces está el decreto 2784 también, el 2784 del 2012, para el grupo 2, el decreto 3022 del 2013, y para el grupo 3, el decreto 2706. Entonces ahí le van metiendo más decretos al decreto 20. Ya vamos acabando entonces. Entonces el decreto 2420 compiló los decretos 2784 de 2012, el 3022 de 2013, el 2706 de 2012 y los puso en una sola norma, en el decreto único reglamentario 2420 del 2015, el cual se constituye como el régimen contable colombiano para el sector privado. Se modifica permanentemente y fue complementado con el decreto modificatorio 2496. Esto es una locura la estudiada de estas normas porque una salta a la otra. Finalmente, entonces, el artículo 165 de la ley 1607 de 2012 otorga un plazo para que las normas contables tengan un efecto a partir del plazo de 4 años, es decir, 2016. Donde hay acercamiento entonces entre lo contable y lo tributario. Listo, arrancamos entonces. ¿Qué es la idea de hoy? Vamos a sacar estas preguntas de la tareita con las de la semana pasada. Me entregan ese documento, no sé si alcanzamos hoy, yo creo que sí, tal vez. La respuesta es cortica, muchachos, no expandan mucho en prosa. Solo, ¿qué es el decreto 2420? Vean. Y así por el estilo. Entonces, me hacen una entregable ahí, cada uno, y me llevo eso para sacar una nota. Esta acá es otra nota, el parcial es una tercera nota, ¿qué es una cuarta nota? Bueno, otro parcial. Yo también me pego una embolatada, ¿no? Que se la disposición la vale por dos y ya. Ay.
Bueno, arranquemos entonces, muchachos, con ese. ¿Qué es el decreto 2420? Eso. En el que compila. Y la regulación la desde la grupo 1, ¿cierto? No, de todos los grupos. Ah, entonces la cooperativa. Y van en El anexo 3 va en el mismo decreto 2420. igual el 2490 y van en el mismo 2493 y el anexo, por favor. Eso es. Acá. Entonces, me van diciendo en cuál tienen dudas. Yo. ¿Qué necesitan, nenita? ¿Para qué? Datos. Ah, ah. Estas. No, no, no las he. Ya se las envío. Después lo subimos a Moodle, No, en hojita, yo me lo llevo ahorita. Usted lo está haciendo en el computador, entonces me lo envía a narces.ramos@gmail. Ya las hizo. Ah, es que ahí se envían las dos juntas ahí. Yo sé que usted no lo ha hecho, Víctor. Uy, ¿cómo me conoce? ¿Cómo lo conozco? No, pues es que no me pasa así. No, 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 me lo mandan a narces.ramos@gmail. ¿Cómo me conoce? Esta. Ah, no, Víctor Wilmer, entonces ya adelantado, ya puso al día. Pues yo soy diciendo que está en la Ah, bueno. No es que no estoy diciendo, digo, que me puso, eso es una. a ponerme al día. A ponerse al día. Dale, pescar con la. Este es de un
Le toca entonces exposición la última semana, ¿listo? No, no, la transformación, no, la próxima. La transformación del modelo de negocio. La próxima semana. Quedan 2 semanas nomás. Es mi mes, ponemos todo. Dos grupos y 2 grupos la semana que viene. 20 minutos de exposición y una hoja de resumen. Que es el decreto 2420, es un decreto único, reglamentario que compila y regula las normas de contabilidad, información financiera y el regulamiento de información. ¿Qué normas incorpora el decreto 2420? Incluye las NIF, incluye las normas de aseguramiento de la información y incluye las normas de información financiera para microempresas. ¿Sí? ¿Cómo se clasifica? Pues en lo que les expliqué, grupo 1, grupo 2 y grupo 3. Grupo 1 de empresas, grupo 2 NIF para pymes y grupo 3 contabilidad simplificada. Habilidad. ¿Cuál es el objetivo del decreto? El objetivo es establecer un marco legal único y actualizado para la contabilidad, alineado con los estándares internacionales. ¿Cuál más, Ginette? Recuerde que no tanto. Corticas las respuestas.
Puede ser importante tener para los padres de riesgo la claridad de la información como la estandarización de la Primero las bases legales, sí. Para bases legales y técnicas para la preparación, presentación, auditoría de estados financieros. Entonces, nos proporciona las bases legales y técnicas para la preparación, presentación, auditoría de estados financieros, conforme a qué, a los estándares internacionales. Ese es así, cortito. ¿Cuál está? Ginés, no te veo escribir. Yo te ayudo. Ah, la cuarta. ¿A quién es el grupo 1? Son las que cotizan en bolsa o tienen activos superiores a 30.000 salarios mínimos. Las que cotizan en bolsa o que tienen activos superiores a 30.000 salarios mínimos. ¿En cuál va, Víctor? Lo veo copiando a la lata. la quinta. ¿Cuál es el objetivo del decreto? Establecer un marco legal único y actualizado para la contabilidad. Establecer un marco legal único y actualizado para la contabilidad, aseguramiento de información, alineado con estándares internacionales. Esa es la quinta. Manera que me hace más carrera. ¿En cuál va? La sexta. Alineado con estándares internacionales. Recuerden que de esa se creó para darle correspondencia a la ley 1314 de 2009. Viene la crítica que se perder la ley en este decreto. Bueno, a ver, digan, encontró. Esto tiene que ver con la función de la estandarización de la información financiera. Entonces, las NIF son el marco técnico normativo. Esto, marco técnico normativo. Principal, obviamente, para la contabilidad en Colombia. Miren que ahora lo puse yo encabezado. La ley 1314 es el marco técnico normativo principal.
Entonces, Victorario, no hay parcial para la próxima semana, sí, no he podido, hoy en ese. Y ya tenemos nota de eso, ¿no? ¿Cómo eso, cómo lo reemplazamos? Sí, un parcial nomás. Esta 2, esta 3, María falta una 4. Asistencia. Autoevaluación. Es que la verdad es que está maluquito para evaluar. No. Pues bajarle el chico. Bajas leyes. Que son de alemán, que no dicen largas, porque no mandía pequeña. Sí, es que yo me tomo el trabajo de hacerle El resumido, resumen. sí. Yo no cogí un que normas se incorpora el derecho explorador dentro del uso que ¿Qué pregunta es esa? La segunda, ni normal de aseguramiento. normas de juventud. ¿Qué norma incorpora? Las normas, las NIF, las NAI, las normas de aseguramiento de información y las normas de información financiera para microempresas, que es lo del grupo 3 en el anexo 3. ¿Qué entidad supervisa la aplicación del decreto? Ahora, muchachos, ¿qué encontraron? ¿Qué entidad supervisa? La superintendencia de velocidad. Sobre todo, si es la primera. ¿Cuál otra? ¿Hay 2 o 3? La superfinanciera contiene. Pues la superfinanciera, si fuera con entidades financieras, la Contaduría General de la Nación, Ah, sobre todo la Superintendencia de Sociedades, la Contaduría General de la Nación. Y según en el sector si está en el sector solidario, entonces la Superintendencia de Economía Solidaria. Si está en el sector seguro, entonces la Superintendencia de Salud. ¿Sí? la Dependiendo del sector de la empresa. Pero principal la de sociedades y la Contaduría General de la Nación. Señor, ya acabó. Este volado, hermano. Venga, y lo otro, la tarea de la semana pasada. El taller, yo lo que Ah, entonces envíamelo todo junto. sí, Sí. se va diciendo Tome foto, tome foto. Hola, Jerry, esto es rápido. ¿Pero qué? Es que no hemos acabado. Vean, aquí dice continuará. Ah, mira. Garcés.Ramos. Garcés.Ramos. Y de ahí sigue otra tandita. Creo que son 22. Me parece. La voz. ¿Qué entidad supervisa la aplicación del decreto? La Superintendencia de Sociedades, la Contaduría General de la Nación y entidades del sector. Que esté usted ahí.
La 9, ¿qué es el decreto 2496 del 2015? Es el decreto o una modificación del 2420 que actualiza el marco técnico normativo del Grupo 1. Hágale, migas. Vea, me lo he estado tratando, La 9 del decreto 2496 es el que actualiza el Grupo 1. El 10, ¿cuál es el objetivo principal? Ajustar el marco contable del Grupo 1 a las últimas modificaciones por la IEF. Sí, aplica. Acá el grupo aplica el Grupo 1, es decir, a las entidades que aplican mis plenas. Ya voy en la 11. Firmado, antes de que case más de la mano. No, ya. Ya no puedo seguir escribiendo. Que tenga la oficina de
Listo, entonces terminando estas preguntas. Terminamos la clase.